Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo vídeo, a esta tercera parte que seguimos investigando, probando a ver cuál es el mejor Xeon para juegos. Ya vimos un primer capítulo que hicimos una encuesta en el canal y salieron estos dos procesadores, el 2667V3 y el 2690V3. Bueno, llegamos a la conclusión de que esa mayor frecuencia en un solo núcleo del 2667V3 da la sensación que le otorgaba algo más de fotogramas. Sí es cierto que estaban muy igualados en el tema de los fotogramas, pero bueno, llegamos a esa conclusión, que estos 3.6 funcionaban mejor que los 3.4 del 2690V3, así que alguien en el canal dijo, oye, pues prueba la familia de los 16, y nada, estamos con el segundo vídeo, lo hicimos con el 1650, le subimos la frecuencia en overclock a 4.5 GHz, pero claro, ya nos dimos cuenta que parecía que esos núcleos se quedaban un poquito cortos a la hora de mover los juegos, pero sí es cierto que en fotogramas había juegos que los movía bastante bien. Evidentemente, si os fijáis en CPU-Z, hay un salto bastante grande de un procesador a otro, sobre todo en un solo núcleo. Esos puntos de CPU-Z son bastante superiores al 2667V3. Sí es cierto que había juegos que sacaba una diferencia de fotogramas. Ahí podemos ver unos ejemplos como obtenemos mejores resultados de fotogramas, pero no llega a una diferencia clara como para decantarnos con el 1650V3. Inclusive aquí, fijaros, sale ganando el 2667V3 y en este otro juego también, así que estábamos un poquito así porque no había una diferencia que nos hiciera apostar por este procesador. En este otro juego, como podéis ver, son dos fotogramas a mayores que saca el 1650V3, y luego teníamos lo que hemos estado hablando un poquito antes, pues esa mayor tanto por ciento de uso de CPU, parecía que iba un poquito más ahogado en juegos, el 1650V3 que el 2667V3 y el 2690V3. Quizás nos quedábamos un poquito así, no sabíamos muy bien por cuál decidirnos, y por esas dos principales características, por el mayor uso de CPU del 1650V3 y porque no hay una diferencia notable de fotogramas respecto al 2667V3. ¿Qué hemos decidido? ¿Qué puede ser? Oye, pues vamos a subir un poquito más, vamos a probar el 1660V3, que pasamos de esos 6 núcleos a 8 núcleos, no es mucha la diferencia, pero vamos a ver que ya son 816 frente a los 612. Yo creo que aquí sí que podemos sacar algo más. Sí es cierto que aquí tenemos ahora el handicap, pues que bajamos un poquito, pasamos de esa frecuencia base de 3.5 a 3 GHz. Sí es cierto que le podemos hacer overclock, como vamos a ver más adelante, y subir la frecuencia a 4.4, 4.5, como estáis viendo ahí en pantalla. Ahí podemos observar como ya tenemos demasiada temperatura en el procesador, 66 grados, 68, 67, ya es demasiado, así que yo por eso recomendaba ese 4.2, 4.3 que vamos a ver más adelante en los vídeos. Bueno, otra cosa que os quería comentar, fijaros ahí la chapuza que me monté en el vídeo que hicimos de la almohadilla térmica. La verdad es que es fantástica las almohadillas estas, yo las desconocía. Y son muy prácticas porque las podemos quitar, poner vamos, que las podemos reutilizar y no son tan engorrosas como la pasta térmica. Pero bueno, en el vídeo anterior la corté de esa manera que estáis viendo ahí con el papel. Fue culpa mía porque podía haber aprovechado el otro trocito para poner en el DIE o en el IHS, que era más pequeñito, lo podía haber hecho bien. Pero bueno, ahí podéis ver que ocupa prácticamente toda la superficie del procesador, así que no hay ningún tipo de problema. En cuanto a las temperaturas, ponemos el disipador o la líquida que tengamos para poder funcionar. Sí es cierto que, como habéis visto, hombre, dependiendo también del overclock, va a coger más temperatura o menos temperatura. Eso es ya prácticamente ir calculando, ir tanteando para tener una temperatura buena. Bueno, pues una vez que arrancamos el ordenador, vamos a empezar a trabajar con este 1660V3. Aquí lo podéis ver en acción, 8 núcleos, 16 hilos, trabajando a una frecuencia base de 3 GHz. Luego vamos a ver la frecuencia turbo a lo que está. ¿Qué nos puede llamar la atención más de aquí? Pues sin duda lo que es el tema de la memoria. Como podéis ver, 2400 MHz. No estamos acostumbrados a ver este 2400 en la serie V3, no sé, ponedmelo en los comentarios, pero yo creo que la serie V3 son 2133, el 1650 también era 2133,
y este 1660 V3, bueno, pues nada, 2400 MHz, que están bastante bien. Bueno, las pruebas las vamos a hacer con la Radeon RX 6750. Y lo bonito de aquí, lo entretenido, lo que podemos disfrutar, pues bueno, pues ya sabéis que yo suelo trabajar con este programa. Sé hacer 4 cosas básicas y lo que he aprendido de vosotros que me habéis puesto en los comentarios. Yo no soy un entendido de este programa, siempre lo digo. Bueno, lo interesante de aquí pues es lo que hemos visto en varios capítulos en el canal. Podemos tocar lo que es el multiplicador, subir la frecuencia de los núcleos, podemos cambiar también el voltaje, los tiempos cortos de Turbo Boost, o el Turbo Boost lo ponemos siempre en 128. Y aquí lo bonito es pues ir probando, frecuencia y voltaje. Evidentemente también podemos subir esto si tenemos algún estrangulamiento térmico o energético, pues subir un poquito más estos valores sin pasarnos, ojo, ¿qué es lo que estaba haciendo yo? Pues ensayo y error, que es normalmente lo que se suele hacer, y podemos guardar aquí los resultados. ¿Qué es lo que me ha funcionado a mí? ¿Qué es lo que yo he sacado mejores puntuaciones con CPU-Z? Pues este valor que estáis viendo aquí. Lo vamos a cargar, le damos a Show Values y los cargamos con Apply. Aquí ya lo tenemos cargado, nos vamos a este otro sitio, aquí vemos lo que previamente hemos guardado. Bueno, ¿qué es lo que a mí personalmente en mi caso mejor me ha funcionado? Pues 4 núcleos a 4,6 y otros 4 núcleos a 4,2. Esos serían valores muy seguros. Sí es cierto que podemos subir, como hemos visto, 4,3, 4,4, 4,5, pero bueno, podemos sufrir algún pantallazo, temperaturas altas, así que lo mejor es dejarlo en 4,2, 4,3. No he querido mucho arriesgar con el voltaje, igual, sí es cierto que le podríamos bajar un poquito el valor, pero bueno, yo lo he dejado así, en 1.37, lo mismo es un poquito alto, no sé, lo podéis poner en los comentarios. ¿Qué es lo importante de aquí? Es la temperatura, muy importante la temperatura, que no nos pasemos cuando estamos jugando de esa temperatura. ¿Esto dónde lo podemos ver? Pues en la página web del fabricante. Si echamos un vistazo al 1660 V3, aquí podemos ver los núcleos, los hilos, la frecuencia, el TDP, fijaros, brutal, esos 140 vatios. Nos vamos un poquito más abajo, aquí lo tenemos. No podemos estar en esta temperatura. Aquí lo podéis ver, 65 grados, no es mucho. Acordaros de que las placas Bass Engine pueden estar en 90, 100 grados sin ningún tipo de problema. Inclusive los procesadores, el N100 creo que ya aguantaba hasta 105 o 110 grados centígrados. Es una pasada, pero sin embargo este Xeon, ojo, 65, 66 grados centígrados es la temperatura. No nos pasemos de esta temperatura que podemos ver aquí. Bueno, pues una vez que sabemos ya esto, pues simplemente es lo que os comento, es ir trabajando, es ir jugando. Oye, pues puedo, oye, pues no puedo, pues subo un poquito más. No, oye, mira que me he pasado, prefiero bajar. Y yo he utilizado pues el CPU-Z y siempre viendo pues la temperatura aquí, que no esté muy, pues eso, que no llega a los 65 grados. Le podemos hacer un estrés CPU a ver hasta dónde se mete. Ahí podemos ver cómo se dispara la frecuencia, tenemos que poner aquí, ojo, para ver esos 420, y vemos que ya está en 67 grados, ojo, vemos la temperatura 67 grados, ya estaríamos casi ya pasándonos de lo que deberíamos de poner. ¿Por qué? Porque no es capaz de disipar ese calor que está generando, así que inclusive estos 4,2, pero bueno, luego vamos a grabar con el móvil y vemos que podemos subir un poquito más. Habría que mejorar la refrigeración. Aquí vemos ya cómo estamos con un estrangulamiento que lo tenemos aquí energético. En fin, todas estas cosas hay que trabajarlas poco a poco. ¿Qué es lo ideal? Pues lo que os comento, ir tocando valores. Voy tocando valores y voy guardando. ¿Que no me funciona? Pues nada, me voy a otro. Como podéis ver, aquí tengo este de 4,2, de 4,3. Es ir probando, vamos guardando, a ver hasta dónde se pueden recuperar. No pasa nada, que se nos congela el juego, pues nada, no pasa nada. Vuelve a restablecer con todo igual. Ya os digo que es probar, probar, probar y probar. Bueno, pues vamos a grabar ahora con el teléfono móvil hasta ver dónde somos capaces de subir la frecuencia de este procesador sin llegar a quemarlo.
Vamos a bajar un poquito el voltaje a 1.29 voltios, a ver qué es lo que pasa. Vamos a contemplar la temperatura y vamos a subir a 4.3 gigahercios. Venga, vamos a hacer un estrés CPU, a ver hasta dónde llega. Fijaros la temperatura, cómo se mete ya en un 61 grados. Y vemos ese 4.3 GHz ahí en la parte de abajo. La verdad es que enfoca fatal el teléfono y se mueve un poquito la mano. Bueno, ahí lo podéis ver, 62 grados de temperatura, 4.3. Yo no entiendo antes, cuando hice las pruebas, cómo se metía ya en 66 grados, no sé. Algo que estaría haciendo mal o no tiene mucho sentido cuando vemos el vídeo anterior, cómo llegaba a esa temperatura. Bueno, ahí lo veis en 4,3, cómo se mantiene prácticamente en 53 grados centígrados. Vamos a subir a 4.4 gigahercios a ver qué es lo que pasa. Le metemos un estrés CPU, el voltaje vemos que no lo hemos tocado. Y ahí vemos ese 4.4 y ahora sí, como podéis ver, ya está en 65. Es decir, el límite lo tendríamos en 4.4, 66... vuelvo a repetir que no sé si retrocediese el vídeo 2 o 3 minutos atrás, no entiendo cómo se metió en 66, 67 grados. Bueno, ahí podéis ver que ya se ha metido en 67 grados. Yo no metería 4.4 gigahercios porque yo creo que es demasiado ya. Yo lo dejaría pues en 4.3 o en 4.2, que es como yo he ido trabajando con él. Una vez que sabemos que llega hasta 4.3, 4.4, pues ya jugaríamos con el voltaje para no tener mucha temperatura. Ahí podéis ver los puntos que obtiene y más o menos sería trabajar así. Es decir, vamos a ver que la frecuencia máxima, y una vez que tenemos la frecuencia máxima, a ver si podemos o hacer que el procesador vaya lo más fresco posible. Fijar los puntos que coge ahí, 508 en un solo núcleo. La verdad es que está bastante bien. Bueno, ya ha terminado, por eso ha bajado ya la temperatura, no es por otra cosa. Bueno, podríamos dejar así los valores, arriesgarnos, pero como os comento, en algún juego vamos a subir algún pantallazo azul fijo. Bueno, esto lo hago para que veáis cómo no pasa nada. Si da un pantallazo, pues oye, no pasa nada. Pero yo, no sé, misteriosamente, aquí aguanta el 4.5 GHz, no sé. Si es que es casualidad que estoy ahora grabando con el móvil y no estoy grabando con OBS, pero en 4.5 la verdad es que me ha fallado bastante. Pero bueno, ahí no sé por qué ha funcionado. Fijaros cómo sube a 512, pero yo creo que es inestable ese valor. No lo podemos dejar así. Esos 4.5 GHz, yo ya os digo que, no sé, haré más pruebas, pero a mí me han fallado. Y hoy que quería grabar, o ahora que quería grabar, qué es lo que pasa cuando nos pasamos con los valores, pues la verdad es que he tenido que subir a 4,6, bajar un poquito el voltaje, para que veáis lo que sucede, cómo se queda petado el ordenador, pero bueno, inclusive hasta sube a 4.6, no entiendo muy bien qué es lo que está sucediendo. No sé, quizás el OBS o algún juego hace que caiga la temperatura, pero ahí lo podéis ver, 4.5 GHz, 66 grados de temperatura, 67 grados, es una barbaridad ya de temperatura que tiene, pero bueno, el procesador está funcionando bien. Ya os digo que no es estable, Quizás ahora con CPU-Z y esta aplicación pues pueda llegar, como lo estáis viendo, ahí a 4,6, a 4,5, mientras hacemos un estrés CPU, pero yo prefiero mantener valores más normales, más estables, que antes que arriesgarse, pero va a funcionar bien. Vamos a subir ahí a 4.7 y evidentemente esto ya no lo soporta. Ahí ya se queda parado y ya peta el ordenador. Pero no pasa nada, va a reiniciar y vamos a volver otra vez con los valores. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que una vez que tengamos los valores fijos, que sabemos que el ordenador no da problemas, una vez que tenemos estos valores fijos, que el ordenador no se congela, no se glitchea en juego, no se briquea, pues ya los podemos pasar a la BIOS, los guardamos en la BIOS y no tenemos que tocar para más ya este programa. Bueno, y como podéis haber visto, una vez que hemos tenido ese pantallazo, ha reiniciado el ordenador y vuelve con los valores por defecto. Eso ahí no hay ningún tipo de problema. Bueno, otra cosa que os quería comentar, que os lo he estado señalando ahí en el vídeo, es la limitación esta que ha estado todo el rato en Yes. Se soluciona subiendo aquí este límite. Lo ponemos en 300 amperios. Puede parecer mucho, pero fijaros, es la única forma de hacerlo desaparecer. Yo en juegos lo he tenido un poquito más bajo por el miedo a las temperaturas, que no fueran muy altas, pero si lo dejamos ahí en 300, como podéis ver, ya se queda en no. Y si os fijáis en el vídeo, durante la explicación del vídeo ha estado todo el rato en Yes. Evidentemente, si lo volvemos a bajar a los 170 o 200 que tenía, se va a volver a quedar ahí en Yes.
Bueno, y este tipo de problemas, pues lo más sencillo es hacer una búsqueda en Google y ver la explicación de lo que significa y buscarle una solución. Hay mucha documentación de este programa en internet. Ya os digo que simplemente es buscarlo y como podéis ver ahí, pues ya nos va a dar un tipo de indicación. Oye, que pueden ser los límites de potencia del PL1 y el PL2 y se solucionan pues con subiendo estos valores, lo que acabamos de hacer nosotros ahora. Ya os digo que yo desconozco muchas cosas de este programa, pero bueno, cualquier cosa, vosotros que sabéis bastante más, pues la podéis poner ahí en los comentarios. Oye, pues está bien, oye, pues está mal, pues hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero bueno, yo creo que las cosas básicas sí es cierto que son sencillas de hacer y como comentaba al principio del vídeo, pues es hacer un poquito ensayo y error. Bueno, pues vamos ya con la parte final del vídeo en la que hacemos pruebas en juegos. Y ahí lo podéis ver, está trabajando a 4.5 y es cierto que afinando bien los valores para hacerle overclock, poniendo los valores que estén así bastante bien, es difícil que se cuelgue el ordenador. Ahora, ¿merece la pena, no merece la pena? Pues yo creo que eso ya va a depender de vosotros. El que se decida por comprar este Xeon, pues él va a tomar la decisión, oye, 4.4, 4.3, yo ahí no entro ni salgo. Yo evidentemente las formas en las que está el vídeo configurado, como podéis ver ahí en la imagen, para mí es demasiada temperatura y no lo dejaría en 4.5 durante mucho tiempo porque yo creo que no le puede sentar bien esa temperatura que el fabricante dice que como máximo son 65 grados centígrados. Eso ya lo dejo a decisión vuestra si queréis subir o no subir. Yo simplemente hago un ejemplo para que veáis cómo trabaja. Para mí este Xeon, para mí es uno de los mejores Xeon en relación calidad-precio que podemos comprar. Son 16 núcleos trabajando a 4.5. A poco que afinemos un poquito mejor los valores de overclock, podemos bajar un poquito más las temperaturas, una buena líquida, podemos sacar buenos resultados. Ahora, ¿merece la pena, no merece la pena en comparación con el 1650? Pues bueno, pues no lo sé. Ahí lo podéis ver en fotogramas. Personalmente son 6-7 fotogramas que no van a parte ninguna. Oye, no sé. Quizás con otros juegos que requieran bastante más uso de CPU podemos decir, si lo comparamos con el 1650, pues lo mismo, es que no hay diferencia de fotogramas. Ojo, estamos hablando de fotogramas, pero como hemos dicho al principio del vídeo, lo que nos traía aquí no eran los fotogramas, sino más bien saber el tanto por ciento de uso de CPU. Ya lo dijimos al principio del vídeo, que daba la sensación de que el 1650 parecía en referencia al 2667V3, parece que estaba con un tanto por ciento de uso de CPU muy elevado. ¿Qué pasa si queremos streamear? ¿Qué pasa si queremos transmitir en directo o en Twitch, en YouTube, o hacer otra cosa en segundo plano? Pues daba la sensación de que rondaban tanto por ciento de uso de CPU muy altos, y sin embargo fijaros, con el 1660V3 eso lo atajamos porque tiene un uso de CPU mucho más bajo que el 1650V3. En cuanto a fotogramas, pues bueno, aquí pues nos sigue dando la razón, que no hay una diferencia abismal. Simplemente es un fotograma, es que prácticamente están empatados el 1650V3 y el 1660V3 en fotogramas. Vuelvo a repetir, en tanto por ciento de uso de CPU, no. Si echamos un vistazo siempre vemos el 1660V3 más bajo en tanto por ciento de uso. Ahí vemos ya que se nos ha metido en un 75 y sin embargo el 1660 pues está bien, un 50, un 60. Es hacer un fotograma congelado para que nos demos cuenta de que está bastante más alto el 1650V3, que es el propósito de este vídeo. Decir, oye, queremos streamear, queremos hacer algo, y lo mismo con 6 núcleos, 12 hilos, pues estamos un poquito justos. Oye, pues vamos a pasar al 1660V3. Acordaros que hay un 1680V3 también, pero también son 816. Sí es cierto que la frecuencia base es superior y quizás, pues, bueno, aquí sí es cierto que hay un poquito más de fotogramas, pero bueno, son 11, 12 fotogramas que, no sé, personalmente no van a parte ninguna en 140. Oye, si me dices entre 20 y 30, pues sí, jolín, pero aquí no lo hay. Bueno, lo que decíamos, hay un 1680V3, pero está muy caro de precio. Creo que costaba 22, 25 euros, pues está bastante bien. Es que en relación calidad-precio para mí es de lo mejor.
No quiero decir que sea el mejor Xeon para juegos, no sé, es muy atrevido con todos los Xeon que hay, pero bueno, para mí es uno de los mejores, si no el mejor Xeon que podemos comprar para juegos es este 1660 V3, porque tenemos 16 núcleos a 4,5 si un rato le queremos meter, o que tenemos una buena ventilación en la caja, pues lo podemos poner. Fijaros ahí de temperaturas, ya está en 63, 66. Bueno, y comentar también que me da la sensación que cuanto mayor frecuencia le ponemos a este procesador, ahí lo podéis ver que está en 4,5 GHz, da la sensación que el tanto por ciento de uso de CPU es mayor que si estuviera 4,2. Eso también lo he ido notando, creo que me ha dado esa sensación, que cuanto mayor subimos la frecuencia, mayor es el tanto por ciento de uso. Yo creo que para conseguir esos mayores fotogramas, y lo podéis ver que el 1660 V3 saca algo mejor de nota que este 1650 V3. Bueno, ya para hacerlo en la parte final, ya vamos a dejar aquí el vídeo porque ya se está haciendo bastante largo. Podríamos haber metido también programas, a ver qué tal funciona, pero bueno, lo dejaremos para otros si os interesa. Bueno, vamos a terminar con Furma para que nos demos cuenta que los fotogramas pues quizás no dependan tanto de... Es que no sé, realmente no lo sé, porque aquí evidentemente va a empatar. La tarjeta gráfica es la que manda cuando estamos haciendo este tipo de pruebas y va a llegar hasta aquí. Por el PCI Express 3.0, por el procesador, por la tecnología del procesador, que es tecnología ya que tiene bastantes años, no tiene nada que ver con los procesadores de última generación, que rascamos más fotogramas, ya lo vimos con la Ergin, que sacábamos 200 y pico fotogramas, no en este Donus de Furma, sino en el anterior, pero bueno, ya vimos en el otro capítulo que no podemos competir con la Ergin, ya sea la i9 o la i7 en cuanto a fotogramas, porque vamos a ver que saca 200 y pico fotogramas y aquí no. Bueno, pues espero que os haya aclarado un poquito las dudas, no os haya liado más. Para mí este 1660 es lo mejor que podemos comprar para juegos. Mandaros un saludo a todos y daros las gracias por suscribiros y por estar en el canal apoyando. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.